Bienvenidos al curso de gestión del estrés. Realmente, a mí el cerebro me tiene maravillada, porque está preparado para conducirnos a vivir con plenitud. Sin embargo, es cierto que a menudo no nos han preparado para recuperarnos ni de las situaciones de fracaso ni de desilusión. Es más complejo interactuar con ellas, pero significa que somos más flexibles, que somos capaces de encontrar soluciones delante de los desafíos que nos plantea la vida. Y esto en realidad es muy interesante. Tolerar la frustración significa que las expectativas que tenemos sobre la vida son capaces de adecuarse a la realidad, sin renunciar a nuestros sueños, sin renunciar a querer una vida mejor, a luchar por ello. Ciertamente hay personas que para evitar el sufrimiento piensan que las cosas no les saldrán bien. Depende de cómo podemos pensar que es una postura más cómoda, es decir, no salir de nuestra zona de comodidad, de nuestra zona conocida. De este modo, si las cosas no salen bien, pues se habían preparado para ello, porque en realidad siempre hay algo que no sale bien en la vida. Siempre. No hay nadie que viva en el éxito perpetuo. Pero tengamos presente que el pesimismo, si bien tiene su parte de acierto, porque se da cuenta de los inconvenientes de las cosas y los inconvenientes están ahí, no los negamos, también es cierto que no nos es tan útil. ¿Por qué? Porque no nos permite ver las oportunidades que esconden estos problemas. Es por ello que queremos aprender sobre la gestión del estrés, precisamente para ver qué oportunidades esconde, qué avisos, qué mensajes nos da aquella situación que nos está provocando sentirnos alterados, sentirnos incómodos, sentirnos de un modo que decimos, por ahí no vamos bien. De acuerdo, a partir de este punto podemos reflexionar qué significa el estrés en realidad y además encontrar las herramientas adecuadas, que para cada uno de nosotros van a ser distintas, encontrar las herramientas adecuadas para responderle de la mejor manera posible y de este modo ir viviendo cada vez más con plenitud, que es una aspiración totalmente legítima. Reconozco que propongo un enfoque del curso también centrado en la neurociencia, porque a mí el cerebro me tiene fascinada. Sí, ciertamente es increíble la precisión con la que actúa y además también cómo se organiza para ayudarnos a vivir mejor, incluso cuando nosotros sabemos que tenemos problemas, incluso cuando nosotros ya detectamos que tenemos malestares físicos, malestares emocionales. Incluso en esos momentos, nuestro cerebro se está organizando para responder al máximo, con el máximo de excelencia a la situación que nos está, pues, provocando incertidumbre, agresividad, tristeza, miedo, angustia, ansiedad. Es que, sí, algunos hablan del cerebro como de una máquina, se puede hacer. A mí me gusta más específicamente hablar como un órgano especial, magnífico, coordinado con todos los demás órganos de nuestro cuerpo. Me gusta, porque veo cómo se ocupa de nosotros y sobre todo lo valoro en las situaciones más difíciles. Seguro que muchos de ustedes, pues de algún modo, interesándose por el tema del estrés, han leído la definición tan conocida que en su momento
publicó la Organización Mundial de la Salud. Es decir, entendiendo el estrés como el conjunto de reacciones fisiológicas que preparan al organismo para la acción. Realmente es así. O sea, las reacciones que se están preparando para ayudarnos a hacer frente a algo que nosotros hemos evaluado como un peligro a nuestro bienestar o que algo que nos desborda nuestros recursos, algo amenazante. Yo quedo totalmente maravillada que el cerebro en aquel momento, en milésimas de segundos, decida si nos hemos de preparar para un enfrentamiento o para una huida. Cómo envía toda esta información a las distintas partes del cuerpo para que se preparen para esta reacción que quiere garantizar nuestra supervivencia, que quiere garantizar nuestro bienestar. Realmente es increíble todos los elementos que se ponen en marcha para protegernos. Y a pesar de todo, nosotros podemos decir, pero siento ansiedad. Y es que la ansiedad también puede ser reconocida como un elemento que nos está preparando para poder hacer frente a algo que consideramos desafiante o peligroso. Nuestro querido cerebro, yo les invito a recordar, a recorrer este reportaje y a comprender qué ocurre en nuestro cerebro cuando se produce el estrés. De este modo, podremos continuar avanzando y ver las mejores maneras que tenemos a nuestro alcance para gestionarlo. En numerosas ocasiones el estrés se vincula a la ansiedad. Lo hemos podido ver. El significado, el hecho de que nuestro cuerpo se llene de adrenalina. Ahora podemos comprenderlo mejor. E incluso podemos separar el hecho de que sentirnos ansiosos nos haga sentir demasiado vulnerables. También la ansiedad es una respuesta fisiológica, también. No solo, pero sí también. A partir del reportaje se nos hace más sencillo comprender que podemos medir las señales eléctricas del cerebro en hercios. Ya se lo imaginan, con los modernos aparatos de hoy en día, pues podemos medir estas señales. Nos queda muy claro que cuando estas señales, estas ondas que emite el cerebro sobrepasan los 25 hercios, pues entonces se asocian a las crisis de estrés y de ansiedad. Es decir, que cuando hay un menor número de ondas, nuestro cerebro está cada vez más cerca de la calma y cada vez más cerca de un equilibrio que nos hace sentir con serenidad y con plenitud. ¿Qué dispara la ansiedad? Hemos hablado del hecho de percibir una amenaza o de sentirnos desbordados, pero en el fondo, el punto de partida, y esto es importante reconocerlo, o más bien darnos la posibilidad de poderlo planteárnoslo. El concepto que tenemos de los problemas dispara la ansiedad más que los problemas en sí mismo. El concepto que tenemos de nuestras capacidades más que de las capacidades en sí. ¿Por qué? Veamos, no pretendo disminuir ningún tipo de problema que ustedes puedan estar viviendo, pero ciertamente para una persona cambiar de trabajo o incluso ascender en la escala laboral puede significar un logro lleno de satisfacción y en cambio otra vivirlo con mucha ansiedad. También es cierto que si pensamos en el traslado a otro país, una persona lo puede vivir como una aventura y
Otra, muy distintamente, vivirlo como realmente una contrariedad o un problema que que supondrá un gran esfuerzo de adaptación, etcétera. ¿Qué más? El hecho de que en algún momento puedan, pues, disminuir el número de clientes en las empresas, pues es un hecho muy grave, objetivo y medible. Pero a veces esto nos da la oportunidad de hacer saltos en lo que se considera la concepción del negocio y abrirnos a mercados y nuevos clientes que nunca antes hubiéramos valorado, si no llega a ser porque en un momento determinado se nos disparó la ansiedad ante una situación determinada. Yo les pediría que se dieran la posibilidad de pensar que el punto más importante para trabajar bien la ansiedad es que podemos cambiar el concepto que tenemos de nuestros problemas y el concepto que tenemos de nuestras capacidades. En este segundo punto significa que confiemos más en ellas de lo que hacemos en estos momentos. Verán que si se dan ustedes permiso en este sentido, la ansiedad disminuye. Y permítanme añadir otro punto. Verán, podríamos hablar de que existe un estrés positivo y otro negativo. ¿En dónde radicaría la diferencia? El estrés positivo, también conocido como distrés, sería la respuesta natural de nuestro organismo a la situación amenazadora o percibida como amenazadora, pero puntual, es decir, ponernos en alerta antes de un examen, ponernos en alerta antes de conducir. Ponernos en alerta es verdad, incluso si viéramos una figura amenazante en el horizonte para poder, por ejemplo, echar a correr enseguida. Pero el punto clave es puntualmente, es decir, una vez terminada la situación, regresamos a un estado natural de relajación y de calma, un estado en el cual nuestras ondas cerebrales no se encontrarán disparadas en la zona alta de las ondas, ¿no? Superando los 25 hercios. Y el estrés negativo sería cuando ya se ha cronificado la respuesta al estrés. Este es otro punto clave para comprenderlo mejor. Es cuando constantemente vivimos en estado de alerta. Es cuando ya no sabemos fácilmente regresar al punto de equilibrio, al punto de relajación, al punto de naturalidad, de relación con la vida, con nosotros mismos, con los demás, con nuestro entorno. Es cuando, por ejemplo, pensamos que la exigencia del trabajo es tal que cada día he de dar no el 100%, el 100 por 1000, y no me permitiré un momento de relax ni de bajar la guardia, porque esto me va a perjudicar seriamente. O cuando soy incapaz de desconectar de este trabajo en el fin de semana, aunque pudiera hacerlo, fíjense que incluyo la expresión pudiera hacerlo, no cuando no se puede hacer. Aunque pudiera hacerlo, y siempre estoy dándole vueltas a cómo mejorar, a cómo ser más competitivo o competitiva, no depende de géneros. Este punto nos está marcando el estrés crónico. También me podrían indicar ustedes, pero ¿y si un problema se eterniza en el tiempo o se alarga en el tiempo? Claro, aquí sí que confluye que el alargamiento de un problema en el tiempo, sea por enfermedad, sea por una dificultad en una relación o una dificultad económica o de otro tipo, está acentuando, acrecentando las posibilidades de vivir el estrés. Y es ahí donde es tan importante y esencial conocer mecanismos para poder regresar al centro. De acuerdo, tal vez el problema es de más larga solución de lo que habíamos previsto en un inicio. Entonces es más necesario que nunca que tengamos elementos que nos permitan responder, perseverar, avanzar en el tiempo y resistir el máximo posible hasta la solución de este problema o hasta llegar a un punto en que se pueda convivir con él.
Comprendo que la expresión se pueda convivir con el problema requiere muchos matices. Mm, y creo que es preferible hablarlo, tratarlo de un modo personal con cada persona que esté realizando el curso, que no realizar una parrafada filosófica y de reflexión sobre el tema. Solo apuntaría, eso sí, que convivir con el problema no significa reasignarse, sino haber encontrado el modo adecuado de convivir con él, sobre todo cuando se alarga en el tiempo o cuando realmente hemos de aceptar que es algo crónico en nuestra vida. Continuemos. El estrés negativo y crónico se reconoce por diversos síntomas. Los tienen en los apuntes, los físicos, los cognitivos, los psicológicos, los conductuales y sociales. Todos ellos están relacionados y de algún modo todos pueden retroalimentarse entre ellos. Este es un punto importante también a tener en cuenta. Los físicos ya se los suponen, ¿no? Alguna vez han sentido, pues, el malestar en el estómago, que les falte la respiración, el hecho de que, bueno, incluso les duela todo el cuerpo sin saber por qué, ¿no? Que no hayan realizado un esfuerzo físico concreto, pero se sienten como muy abatidos, eh, entre comillas diríamos molidos. Los cognitivos serían un diálogo interno que nos señala cada vez el fracaso en la resolución del problema que tenemos delante y que nos está disparando o acentuando el estrés, de no puedo conseguirlo, no lo supero, no vales lo suficiente para poder resolverlo, para superarlo, para hacerte con él. Es interesante, importante focalizarse a reconocer este tipo de pensamiento que nos decimos a nosotros mismos. A veces lo verbalizamos, pero a menudo no lo hacemos y entonces se manifiesta a través de las emociones. Es el campo psicológico del estrés en que entra la agresividad desmesurada, la tristeza en desmedida, el enfado, la vergüenza. El adjetivo importante en el punto psicológico es desproporcionado. Es natural que nos enfademos, es natural sentir ira, es natural sentir tristeza o vergüenza en momentos determinados. La cuestión está que aquí se está manifestando de un modo desproporcionado ante una situación. Incluso a veces la observación de un compañero de trabajo o de alguien muy próximo a nosotros, como por ejemplo, este trabajo podría estar mejor. Hombre, yo de ti creo que hubiera podido terminar con ello o llegar hasta el final o un comentario así y no dicho con mala intención y o nos hace surgir un enfado muy poderoso o una tristeza muy grande y entonces decimos no sirvo para nada, no, ves, en realidad ya se dan cuenta de que lo hago mal, etcétera, etcétera. El punto, ya digo, no es la tristeza, no es la ira, por ejemplo, como emociones principales. El punto es la desproporción ante lo que nos dispara estas emociones. Es decir, nuestro estado de alerta está demasiado cronificado, está despierto todo el rato y por lo tanto nos hace percibir peligro incluso cuando no lo hay. En nuestra conducta, entonces, pues vamos a hacer acelerados, por supuesto, esto queda claro, o vamos acelerados o creemos que no podemos con todo. Nos despertamos por la mañana y decimos, es imposible que realice todo lo que tengo que hacer hoy. Y, y no nos moveríamos de la cama. Estos son también signos que nos hablan de nuestro alto nivel de ansiedad y de estrés. Sociales, pues
Para simplificar, podríamos encontrar dos posturas, o bien no cesar de ir a una fiesta, a otra, encuentros, reuniones, estar con personas y casi no darnos ni un respiro para respirar, ni para tener un momento para nosotros mismos, o todo lo contrario. Nos aislamos hasta tal punto que nos sentimos realmente solos en la respuesta ante la vida, en la respuesta ante los problemas. Pero no es aquella soledad buscada en la cual somos felices porque realizamos algo que nos gusta o sencillamente estamos descansando del modo que nos gusta hacerlo. Es una soledad que nos hace sentir aislados, que nos hace sentir que nadie nos quiere, que nadie nos echa de menos. Pero en realidad, el primer paso lo hemos dado nosotros. Es decir, aislarnos, convertirnos casi en seres invisibles, de modo que es casi consecuencia inevitable que los demás, pasado un tiempo, no lleguen a echarnos de menos o no nos vean. Se cumple, es como una profecía autocumplida, ¿no? Pero el primer paso lo hemos dado nosotros, no lo han dado los demás. Algunas maneras de las más conocidas, de las más habituales de responder al estrés, es decir, que son comunes a la mayoría de las personas, de nosotros, pues las podemos clasificar en la siguiente columna: acelerado, preocupado, al límite, confuso, solitario, debilitado. Un poco son expresiones que ya hemos hablado en los powers anteriores, pero aquí se concretan un poco más. También el hecho de que los enunciemos en masculino no significa una cuestión de género, ni una predominancia de un tipo sobre otro por el hecho de ser hombre o mujer. Sencillamente son maneras de responder al estrés muy tipificadas y que están alejadas de un desorden que podríamos decir como patológico. Por favor, que nadie se sienta en este sentido incómodo. Sencillamente es una tipificación de respuesta, nada más. Eso sí, si llega a un punto que se acelera, que se hace muy visible, extremo, se radicaliza, entonces ciertamente sí. Ciertamente aquí estaríamos ya cerca de necesitar ayudas de otros tipos, no solo de ciertas herramientas para manejar el estrés. Pero bien, la primera y mejor herramienta es reconocer la situación, es reconocer nuestros pensamientos y es reconocer nuestra respuesta o nuestras respuestas más predominantes. Ya se pueden imaginar que la respuesta acelerada es hacerlo todo deprisa, rápido, ya, más y más. Sería su adverbio favorito. Desgasta muchísimo. Realmente pasa factura porque la persona se siente después muy agotada. Claro que el ciclo de agotamiento para cada persona es distinto. Puede ser cuando termina el día, termina la semana o al cabo de un periodo más largo de tiempo. Pero la cuestión es que esta persona va siempre diciendo, su frase favorita casi es: perdona, pero no tengo tiempo o tengo mucha prisa. Es característica de ella. La persona preocupada es que todo el rato está dando vueltas en su cabeza cómo resolver los problemas que tiene delante. No dedica un tiempo determinado del día para resolverlos, sino que prefiere, es su manera de responder al estrés, darle vueltas durante todo el día porque le da la sensación que así controla más la respuesta y que va a encontrar más fácilmente la solución. El hecho es que darle vueltas a las cosas todo el día agota nuestra mente
y por descontado, por consiguiente, agota nuestra energía. Nos hemos de ocupar de los problemas, ocuparnos, y esto significa la metodología de comprenderlos, buscar soluciones y después actuar conforme a lo que hemos decidido, en la dirección de la solución. Pero darle vueltas a las cosas todo el rato no nos ayuda. Pero es cierto que nos puede dar la impresión que así sí que nos estamos ayudando, porque nos estamos preocupando del problema. Démonos permiso para ver que el hecho de preocuparnos constantemente por algo responde más a una necesidad de sentirnos seguros que no a la de resolver de una manera óptima el problema o los problemas que tenemos entre manos. Al límite es una versión de la persona acelerada, pero es una versión más expansiva. Significa no solo que esta persona intenta hacer mucho, ir deprisa en su trabajo o en su vida personal, sino al límite sería, y yo quiero hacerlo todo. O sea, trabajar, vida personal, vida familiar, si es que se quiere o se desea, ¿no? Ocio, momentos para, para pensar a solas, y todo ha de ser también muy puntero, que me haga sentir la emoción de estar vivo o viva. Deportes de riesgo, de aventura, no quiere decir que quienes lo practiquen estén sometidos al estrés, solo que la persona que responde al perfil de al límite, curiosamente, le gustan y le atraen los deportes de riesgo, de aventura. Vean la diferencia, por favor. Pues bien, esta persona quiere llegar a todo, hacerlo todo. Necesita comprender que debe tomar decisiones en el sentido de qué es lo más prioritario en su vida y que vivir siempre al límite lo que va a conseguir será, pues, tener serios avisos entre los 30 y los 40 años en cuanto a temas de salud. El caso más claro es la persona joven que tiene un principio de infarto o un principio de ictus y dicen, pero ¿cómo es posible? Porque vivía al límite. Es un ejemplo. Responder con confusión significa no querer, no saber tampoco, desconocer la manera de descifrar, definir nuestros pensamientos y nuestras emociones ante aquel problema. Es como verlo mal, desenfocado. Por lo tanto, es una persona que acostumbra a decir, no sé, no lo entiendo, no sabría cómo hacerlo, es que no sé. Y entonces ante esta confusión tiende a quedarse paralizada. Actúa más por inercia que no con una actitud activa y resolutiva. Y a veces permite que el problema vaya ganando dimensión y magnitud porque no actúa ante él. Le falta concretar, le falta visión clara. La persona solitaria, lo hemos apuntado antes también, es una persona que le pesa tomar las decisiones de la resolución de sus problemas, le pesa y se siente muy sola. Le gustaría poder consultar, pero no se atreve, o por vergüenza, o por orgullo, o por muchísimas otras cosas y emociones que a lo mejor no sabe ni decirse a sí mismas. Pero esta persona carga con el peso de la vida y sus frases van en la dirección de lo he de decidir yo, tengo que encontrar una respuesta, he de solucionarlo, estoy solo frente al mundo. Un poco esto nos ayuda a ver su perfil. Y la persona debilitada es cuando ha luchado tanto o le ha cogido tan de imprevisto un problema que no se esperaba, que dice que no tiene fuerzas para luchar. Se puede dar en los dos casos, o porque se ha luchado durante mucho tiempo
que es todo lo contrario de llegar a una aceptación y a una convivencia con un problema que se cronifica, luchar, yo lo estoy utilizando en un sentido de desgaste, no de perseverancia, no de superación. Así concretamos también mejor en el vocabulario. O bien es una persona que le viene un problema muy grande en su vida, la desaparición de un ser querido, la pérdida de un trabajo, por ejemplo, y entonces es tan inesperado para él o para ella que dice me siento sin fuerzas para reaccionar, para responder. Y no le queda energía desde primeras horas de la mañana. Bien, estas son algunas de las respuestas más comunes al estrés, pero no las más efectivas. Todavía hemos de entrar en la fase de las respuestas que realmente nos permiten gestionarlo de un modo positivo. Buenas herramientas para afrontar el estrés y que nos sirven a lo largo de toda la vida para distintos problemas, pues me gusta trabajarlas desde el mundo más físico hasta el mundo más interior nuestro propio. Primer paso, cuidar el cuerpo. Generalmente, en aquellas zonas en las que sentimos malestar, el cuerpo nos está hablando. Sí, ya les dije que me siento fascinada por el cerebro, me siento también fascinada por nuestro cuerpo, porque nos envía mensajes constantemente. Es como una mirada en que nos dice, verás, tenemos que hacer algo para que no te duelan tanto las rodillas o te dejen de doler. Tenemos que hacer algo con el dolor de cabeza. Tenemos que hacer algo con el dolor de cuello, el dolor cervical, el hecho de que nos cueste respirar. Veamos, si nosotros nos ponemos delante de un espejo y nos miramos con una mirada sincera, honesta, ya que lo hacemos para nosotros mismos, y queremos focalizarnos hacia dónde sentimos la inquietud y el malestar, nos daremos cuenta que nos tensamos o alguna parte de nuestro organismo hace como un golpe, una contracción, un pinzamiento, y esta parte nos está hablando. Porque, por decirlo de un modo simbólico, si realmente sentimos un fuerte dolor en nuestros hombros, a lo mejor es que llevamos una carga demasiado grande. Lo importante de cuidar el cuerpo, de comenzar con la mirada sobre nuestro propio cuerpo, que es lo más externo, es que inevitablemente nos lleva a tomar decisiones sobre el ejercicio físico, sobre la nutrición, sobre la relajación, y decidimos que también vamos a cuidarlo de una forma más consciente. La palabra más importante es conciencia sobre nuestro cuerpo y conciencia de que allí donde hay incomodidad o malestar, el cuerpo quiere ayudarnos. Se trata de empezar a comprenderle. ¿Cómo? A partir de esta observación, preguntar si, aunque estemos en el campo físico, no abandonamos el campo metafórico para afrontar el estrés. Preguntar qué significado puede tener esta incomodidad, este malestar habitual. Y entonces la mirada que está sobre el cuerpo se dirige hacia nuestros pensamientos. Pensamientos que tenemos sobre nosotros mismos y sobre los demás. Pensamientos que seguramente muestran nuestra vulnerabilidad, nuestra inseguridad, nuestros enfados, nuestras tristezas
acumulados a lo largo de muchos años. Años en los cuales a lo mejor no hemos sido conscientes de lo que pensábamos sobre nosotros con respecto a una situación, con respecto a otra persona. Y entonces vemos que es muy importante empezar a cambiar estos pensamientos, decidir que nos apoyamos a nosotros mismos, pero no porque queramos mentirnos y vale, pues me considero poco valioso y entonces ahora diré que soy valioso y vamos a vivir una ficción. No, 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 no. La cuestión del cambio de pensamientos es científica, es neurociencia. Está comprobado que allí donde nosotros enfocamos la intensidad del pensamiento, se realizan más conexiones neuronales. Así de sencillo, es decir, a lo mejor durante muchos años hemos creído que valíamos muy poco o que valíamos más que los demás, todo puede ser. Pero este pensamiento nos crea un desequilibrio. Este desequilibrio nos conduce a replantearnos la vida. Entonces, cuando nos empezamos a replantearnos nuestra vida, a lo mejor pensamos que podríamos decir que somos una persona valiosa, que las demás personas también lo son y que podemos trabajar juntos superándonos, es decir, cooperar y competir a la vez. Por ejemplo, entonces, como insistimos en cambiar este tipo de pensamiento, al principio no nos lo vamos a creer, ¿cierto? Pero con el tiempo, pasarán semanas, pasarán meses, no estamos hablando que pase de un día para otro, aunque en algunas personas ocurre, maravillosamente ocurre, lo constato. Pero pasado un cierto tiempo, veremos que nos es más fácil aceptar este cambio que realizamos sobre nosotros mismos y sobre los demás de pensamiento. Y es porque las neuronas que se movilizan cuando estamos creando este nuevo pensamiento y utilizándolo más a menudo en nuestra mente o incluso en nuestras expresiones verbales, pues se están afianzando en esta dirección. Esta es una de las magias del cerebro. Es ciencia y a la vez parece magia, pero es una magia que cuesta compromiso y determinación. No es una magia fácil, pero una magia totalmente positiva. A partir de ahí, cuidamos las emociones. Es decir, pues demos pasos para empezar a vivir con naturalidad todo tipo de emociones que sintamos. Tal vez para algunos de ustedes, algunas emociones sean totalmente reprimibles. O no se puede sentir vergüenza, o no se puede sentir tristeza, o no se puede sentir enfado, por ejemplo. Y ciertamente no es así. Es que constantemente las emociones se mueven. Al fin y al cabo son emociones, quiero decir, están en movimiento. La cuestión es cómo reconducirlas para no sentirnos mal, incluso cuando sentimos tristeza o enfado, y agradecer e intensificar las que nos hacen sentir muy bien, que generalmente son de alegría, son de optimismo de cara al presente y al futuro, confianza en nosotros mismos o en los demás, seguridad. La lista es muy larga. Yo les pido que realmente se planteen la posibilidad de convivir con emociones que ustedes han considerado que eran inaceptables para ustedes o poco aceptables, porque ahí radica la verdadera fuerza de la transformación. Esta transformación es como darle a un interruptor y encender la luz. Iluminamos algo que para nosotros es como pura oscuridad y al iluminarlo nos damos cuenta que es más sencillo gestionarlo, que es más bonito de lo que nos pensábamos o que junto con la tristeza
al lado encontramos que hay la posibilidad de una alegría sincera. Insisto, porque nosotros somos seres completos, somos seres que sentimos lo positivo y lo negativo, y pretender reprimir lo negativo lo único que conseguirá es que salga con más fuerza. En cambio, el hecho de empezar a convivir con la tristeza o el enfado o la envidia o los celos nos permite decir, bien, yo lo siento, de acuerdo, hasta ahora me he avergonzado de ello o no quería admitirlo, pero yo siento esto y aunque lo sienta, sintiéndolo, puedo reaccionar de otra manera. Este es el punto de la conciencia. Cuidamos las emociones y decidimos reaccionar de otra manera. Alguien puede decir, pues lo siento, no. Si estoy muy triste, lloraré. Si estoy muy enfadado, se va a enterar todo el mundo. Y si siento envidia, pues a lo mejor llegaré a destruir algo o alguien. Bien, comprendo que este punto es de los más intensos cuando hablamos de afrontar el estrés y de afrontar las emociones. Pero permítanme insistir, no estoy indicando que no lloren, que no se enfaden o que realmente no sientan la envidia. Estoy indicando que existe la posibilidad de expresarlo de otra manera. Expresarlo, por ejemplo, con naturalidad, es decir, si uno siente envidia, decir, bueno, vale, de acuerdo, siento envidia, pero ¿por qué no me doy permiso para dejar de obsesionarme o de focalizarme en la vida de los demás y focalizarme en cómo quiero que sea mi vida? Me refiero a este punto. La energía la volvemos hacia nosotros para construir la vida que deseamos tener, avanzar en equilibrio, en serenidad, en nuestra forma de vida. Estoy enfadada, sí, pero en vez de gritarle a la persona que tengo al lado o cuando llegue a mi casa a desahogarme, cosa que son reacciones que a veces hacemos, intentaré disipar el enfado con ejercicio físico, intentaré disipar el enfado buscando otras técnicas, pero no precisamente como primera opción descargándolo en otra persona y probablemente de modo desproporcionado. El tema de las emociones es complejo, apasionante, intenso. Podemos hablarlo también por mail para poder personalizarlo más. Intenten, a pesar de todo, de plantearse que es casi una provocación paradoja, como una paradoja, el hecho de aprender a convivir con las emociones que hemos interpretado y considerado negativas para permitir expresarnos abiertamente con las emociones positivas. Porque en la medida que focalizamos la energía hacia nosotros para tener una vida mejor, realmente incluso expresamos más emociones positivas que antes. Esto ténganlo por seguro. Y el siguiente paso significa que entonces nuestra mirada interior se vuelve más aguda, se vuelve hacia algo más esencial, hacia un balance, hacia un equilibrio, que le podemos llamar silencio, creatividad, fuerza interior, calma, autodominio, plenitud o mi voluntad. Este camino se desarrolla después de haber tomado conciencia de cómo cuidar el cuerpo, de cómo cuidar la mente, de cómo cuidar las emociones. Y entonces, a lo mejor, nos apetece descubrir técnicas de respiración y relajación, técnicas de meditación, técnicas de mindfulness, técnicas que intensifican conectar con este silencio, con esta fuerza, con esta calma que reside dentro de nosotros, en cada uno de nosotros, sin excepción.
como el tema de las emociones es muy importante, me he permitido insistir en que existe una de las clasificaciones más básicas de las emociones para poder reconocerlas y trabajarlas. Los cuadrantes emocionales. Es utilizada por numerosos coach y terapeutas en todo el mundo porque, claro, simplifica y nos ayuda a comprender y a concretar. Por ejemplo, las emociones que estarían asociadas con la impotencia serían emociones que nos llevarían a hablar, pues, de rabia, de ira, de envidia. Sí, las que tienen que ver con quiero hacer algo y no me dejan. Estarían mostrando una falta de confianza en nosotros mismos. Y entonces no sería extraño que fuéramos personas que en un momento determinado nos doliera el estómago o tuviéramos los puños cerrados y las mandíbulas apretadas mm, porque es que estamos enfadados. A ver qué tal le resuena este tipo de clasificación en su vida. Las emociones vinculadas al desamor, pues más bien van vinculadas a nadie me quiere, me siento triste, siento vergüenza o celos porque es que nadie me quiere. Entonces, no sería extraño que en los momentos en que sintamos estas emociones, pues haya un decaimiento general. Sí, nos sentimos débiles o cansados, incluso con el corazón cansado. Y tampoco sería extraño que en un momento determinado no supiéramos por qué, pero estando en un estado de emoción muy triste, pues apareciera un resfriado, como si todo nuestro cuerpo se pusiera a llorar, no solo nuestros ojos. La emoción de la inadecuación, pues sería más bien como no encuentro mi lugar, no encajo, o sea, los demás no terminan de comprenderme. Es una emoción que a veces nos trae dolor o se expresa con dolor de cabeza o problemas en las piernas y sobre todo pues conecta, intensifica la impotencia o el desamor porque no encajar llega un momento que nos puede hacer sentir o muy enfadados o muy tristes. Pero sí que podemos encajar, está claro. Se trata de aceptarnos tal como somos, que somos adecuados tal como somos, que sencillamente podemos tomar la determinación de superarnos y de ir evolucionando. Pero el punto de partida es una aceptación de uno mismo. Este punto es muy importante siempre en el tema de la gestión del estrés y de la superación personal. También encontramos la emoción vinculada a la indecisión. Es el plano de la emoción de falta de confianza. Y entonces, no sé, dudo, no termino de comprender, me gustaría comprenderlo todo, pero no lo comprendo. No es extraño que se manifieste como una cierta angustia. También con el hecho a veces de un dolor de cabeza porque ¿quién no lo ha sentido a veces? Diciendo es que no llego a comprenderlo. Y entonces nos tocamos la cabeza porque realmente nos duele. Estamos haciendo un gran esfuerzo y no conseguimos llegar al quid de la cuestión. Lo que necesitamos es confiar en nosotros, en nuestros recursos, en nuestras habilidades, en nuestra experiencia. Esto ayuda a trabajar y a superar esta emoción que también nos afecta y nos genera mucho estrés. ¿Qué más podemos hacer para superar el estrés? Es muy importante que seamos capaces de comprometernos y elegir pues una o dos afirmaciones que nos den seguridad, autoconfianza. Es lo que se denomina la aserción encubierta, porque
Son las frases, es el diálogo que ahora nos decimos a nosotros mismos, que no tienen por qué escuchar los demás. Ayuda, ayuda porque creamos nuevas conexiones neuronales y finalmente llegaremos a convencernos de que este camino, de que esta nueva mirada sobre nosotros mismos y sobre los demás nos es muy útil, nos facilita la vida, nos proporciona mayor serenidad. También identificar las situaciones problemáticas, aquello que decimos, pues no sentirnos tan confusos. Vamos a definir, vamos a concretar, démosle nombre a la situación, al problema, a cómo nos sentimos. Ya sé, son tareas, ¿verdad? Pero son tareas que quieren convertirse en hábitos para tener una vida más plena. Finalmente este modo de reaccionar a los problemas se habrá convertido en algo connatural en nosotros y nos traerá muchas ventajas. La visualización creativa también es un punto esencial para superar el estrés. Vernos relajados, vernos tranquilos, vernos superando una situación. Verán, el cerebro, antes que poder expresarse con el lenguaje, siempre se ha expresado en imágenes. Ha visto una película antes de saberla explicar. En nuestro cerebro se producen numerosas películas de éxito, de fracaso, películas en que ganamos, perdemos, películas de miedo, películas pues de alegría. Enfoquémonos a visualizarnos como personas que saben responder a un problema. La visualización, cuando se practica, uno ve que es muy útil. De hecho, los grandes deportistas, los deportistas de élite, la utilizan en sus entrenamientos porque saben que les refuerza la confianza en sí mismos y la posibilidad de éxito. A veces visualizan, no sé, miles y miles de situaciones que quieren conseguir. ¿Qué es saltar 1 centímetro más una valla? Lo visualizan. ¿Qué es ganar 10 milésimas a un segundo en velocidad? Lo visualizan. ¿Qué es remar más rápido, con mayor sincronía? Lo visualizan. Que su corazón bombea con mayor fuerza y los pulmones y sus músculos trabajan más rápido. Lo visualizan. Si ellos lo utilizan porque sabe que funciona, ¿por qué no hemos de hacerlo nosotros? Viéndonos, por ejemplo, cómo cada vez somos más capaces, pues, de tener una mejor relación con los demás, de terminar antes una tarea o de hacerla de un modo más perfilado, concreto, bueno, óptimo, excelente. ¿Por qué no? Probémoslo, vale la pena. Trabajar la respiración, un punto esencial, porque la respiración es la primera que puede armonizar las ondas electromagnéticas de nuestro cerebro. Sí, el oxígeno permite que el cerebro vaya bajando las ondas electromagnéticas y entonces, a medida que se relaja, pasa del nivel beta al nivel alfa, un nivel muy apto para aprender, para ser creativos, un nivel en que se libera más serotonina, más endorfinas. La respiración es una herramienta muy poderosa para transformar las situaciones de angustias, de enfado, de tristeza, de ira en una situación de mayor serenidad. El oxígeno calma nuestro cerebro. Por esto la respiración profunda transforma nuestra vida, nuestra percepción de la vida y nos ayuda a encontrar nuevas perspectivas para afrontar las situaciones más complejas y problemáticas.
Y finalmente tenemos el mindfulness. El mindfulness hace muchos, muchos años que existe y de hecho ha sido como una adaptación de la meditación propiamente dicha. Una adaptación que en su momento el doctor Jon Kabat-Zinn quiso realizar para ayudar a los pacientes que sufrían dolor crónico y lo consiguió, es decir, enseñándoles cómo unir respiración, atención al momento presente, focalizarse en un objeto o imagen y conciencia plena, disminuía el dolor de esos pacientes e incrementaba la fuerza y la resistencia de nuestro sistema inmunológico, de su sistema inmunológico. Por lo tanto, pasados unos años, dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no plantearse aplicar esta técnica a personas que sufran ansiedad? También de este modo podemos disminuir el dolor de la mente. Este era un poco su objetivo que se convirtió en una técnica ampliamente conocida en el mundo. Yo les propongo, por ejemplo, el mindfulness, podemos hablar mucho de ello, pero yo les propongo, si ustedes cogieran un alimento que les guste, podría ser que sea muy simple, podría ser un racimo de uvas, si es que les gusta, claro. O podría ser también algunos frutos secos. Y entonces ponen 4 o 5 en un plato. Y cogen uno, lo acercan conscientemente a sus labios y empiezan a comerlo y a masticarlo y permiten que se inunden todos sus sentidos con ellos. No solo el del gusto, sino el del olfato. Y después que el del olfato despierte en nosotros algún recuerdo agradable. Y entonces, a continuación, saber que podemos masticarlo con tranquilidad, terminar de masticarlo bien y hasta que no hayamos terminado del todo, no coger el segundo alimento y llevarlo a nuestros labios, a nuestra boca. Y hacerlo lentamente para darnos cuenta que un simple racimo de uva o un trozo de nuez puede despertar en nosotros una amplia gama de emociones, de sensaciones e incluso de sabores. Es decir, no es solo decir uva, nuez, queso, embutido. No, 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 no. Es ya decir uva, dulce. Entonces cuando ya está en el fondo del paladar, deja un pozo como un poco más amargo, pero que me recuerda la sequedad de la tierra en la que se ha recogido esa uva en especial, y entonces este contraste entre dulce y amargo se mantiene por un rato en mi boca y no tengo necesidad de correr a coger otro alimento porque me estoy entreteniendo y disfrutando este en concreto y veo la maravilla, la amplitud de posibilidades que presenta un solo racimo de uva. Esto, por ejemplo, es una práctica de lo que podría ser el mindfulness. Ampliar la gama de posibilidades de la acción más cotidiana y más pequeña. Probar de comer sin tener la televisión encendida o el móvil encendido es también una buena manera de practicar el mindfulness. Respirar tranquilamente mientras bajamos la escalera o la subimos y ser consciente de cada paso que damos
es otra manera muy clara de practicar el mindfulness, porque es decir, estoy aquí, estoy ahora, esto es lo importante, mi vida, mi yo en acción y con calma, intensificando al máximo cada vivencia, cada momento. Por supuesto, yo no les digo, y vivan así todo el día. Algunas personas lo consiguen, créanme, pero yo no digo esto, solo digo, ¿por qué no probar de introducir en nuestros hábitos cotidianos pequeños momentos de intensificar el presente? Porque cuanto más intensificamos el presente, más nos damos cuenta de que hay un gran sinfín de posibilidades delante de nosotros y que podemos elegir una u otra, o las dos, o las tres, y parece que el tiempo se alargue, parece que la velocidad disminuya y parece que nuestra vida encaje mejor con todo lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Porque nos autosugestionamos? No, porque el hecho de vivir al presente, que no lo hacemos, porque nuestra mente o está en el pasado o está en el futuro, o ya estamos pensando en lo que hemos de hacer, en que voy a coger el coche, en que llegaré al trabajo y cuando salga del trabajo recojo a los niños, o he de sacar a mi perro si es que le gustan las mascotas, es que no es una autosugestión, es que el hecho de que la energía esté en el momento de la hora, que es el que vivo, hace que no se disperse, no se gaste de un modo tan fugaz, tan rápido y tan incluso agotador como nos ocurre en la mayoría de los momentos, porque estamos saltando de un tema a otro. El mindfulness es muy interesante y además que tiene esta posibilidad, coger un transporte público y decidir que los primeros 5 o 10 minutos no voy a leer, no voy a hacer nada, sencillamente voy a respirar tranquilamente, a ser consciente que estoy sentado, que puedo mirar el paisaje si voy en autobús o en taxi o en mi propio coche, que bien, que siento que mi cuerpo se puede relajar, se puede descansar, le doy permiso. Y después, pues continuamos con nuestras tareas. No es tanto, es ver que es una gran oportunidad para vivir mejor. Por lo tanto, la gestión del estrés significa que reaprendemos a vivir. Sí, es la decisión de introducir unos hábitos que van a cambiar nuestra vida, desde establecer las prioridades claras hasta reconocer pensamientos, emociones, reconducir estas emociones, asumir retos en pequeños pasos, introducir ejercicio físico, una alimentación más adecuada, las horas necesarias para descansar, sueño reparador, meditar, relajarnos, respirar profundamente, estar en contacto con la naturaleza, aprovechar minutos con la técnica del mindfulness. La verdad es que todas las personas tenemos unas características especiales y diferentes, y la mayoría de las veces nos comportamos ante los retos o los problemas de un modo aprendido o de un modo automático. Por lo tanto, si nosotros decidimos cambiar este tipo de reacción, si nosotros avanzamos en la autoestima, en aceptar éxitos y fracasos, retos, en aceptar que no todo depende de lo que hemos heredado, de lo que hemos hecho hasta ahora, sino que también depende de las decisiones que vamos a tomar a partir de ahora y que podemos convertir en hábitos, entonces
podemos ir mejorando nuestro día a día y, en definitiva, vivir con mayor plenitud. Vivir de un modo que esté alejado de la ansiedad, de la agresividad constante, de la tristeza perpetua. Vivir de una manera grande, como nos merecemos, de una manera armónica, en equilibrio. Vale la pena intentarlo. Al principio, gestionar el estrés significa voluntad y trabajo, y después ya se convertirá en algo natural para nosotros, y no sabremos vivir sin estos cambios que hemos introducido en nuestro día a día. Les animo a ello. Les animo a utilizar su energía en las cosas importantes y necesarias. Importantes y necesarias. Verán, si ustedes sostienen un vaso de agua un minuto, pues no pasa nada. Generalmente no ocasiona demasiadas molestias. Pero si lo sostienen una hora, sí que puede ya causar incomodidad. ¿Y si lo sostuvieran durante un día? ¿Y durante un mes? Ya sé, es ficción sostener un vaso de agua durante un mes, pero es un símil que nos permite comprender que cuanto más tiempo estamos con un problema, más estragos, más dificultades va creando en nuestra vida. Y cuando antes lo resolvamos, mucho mejor para retomar el equilibrio, la serenidad, la alegría, la confianza, la positividad y utilizarla para construir nuestra vida. La nuestra, ni mejor ni peor que otras, sencillamente la nuestra, con nuestra aportación única. Salgamos fortalecidos de las situaciones difíciles. Es un reto, cierto, pero si no salimos fortalecidos, querrá decir que cronificamos el desgaste. Y esto no es una decisión que nos ayude. Por lo tanto, ayudémonos a nosotros mismos y démonos la gran oportunidad de vivir una vida conforme a lo que deseamos. Porque con madurez, con decisiones serenas y realizadas desde nuestro centro, donde hay el autodominio, la voluntad y el silencio, esta vida puede ser bella. Esta vida será absolutamente auténtica, única y por lo tanto maravillosa. Espero realmente que consigan superar las situaciones puntuales de estrés y aquellas que sean más difíciles les traigan la sabiduría necesaria para ser personas más grandes de lo que son en este momento.